Las 4 fases de la creación según los antiguos cabalistas del libro Nano del Rav Berg. Las 4 fases operan en todos los niveles de la existencia. No hay nada en nuestro mundo que no pase por estas 4 fases antes de manifestarse en forma física. Las 4 fases son las siguientes. Fase 1, el potencial del potencial. Fase 2, la realización del potencial. Fase 3, el potencial de la realización. Fase 4, la realización de la realización. Mostraré su funcionamiento tomando como ejemplo la construcción de un edificio. Construcción de un edificio. Fase 1, el potencial del potencial. El proyectista decide construir una torre de oficinas en Manhattan. A pesar de que ve el edificio entero en su mente, por ahora solo existe en su conciencia, en un estado no físico de pensamiento puro. Este es el nivel del potencial puro. Fase 2. La realización del potencial. El proyectista comienza a desarrollar su concepto original, contrata a un arquitecto para que haga los planos. La información de los planos todavía representa su conciencia o la fase del edificio a nivel pensamiento. Sin embargo, la idea está evolucionando. Su potencial se está expresando y realizando sobre el papel. El pensamiento existe ahora en 2 dimensiones, en la conciencia y en el plano físico. Fase 3, el potencial de la realización. Una vez que los planos están finalizados, se compran y se transportan al lugar indicado todas las materias primas necesarias para la construcción del edificio. Esto incluye vigas de acero, hormigón, cableado, cañería, yeso, ladrillos, vidrio, etc. Todos estos elementos físicos aparecen en la realización final del edificio. El concepto de un edificio entero y terminado se encuentra ahora en un estado de potencial físico, en oposición a un estado de potencial de pensamiento. Fase 4. La realización de la realización. El edificio está construido. El proyectista convoca a una conferencia de prensa y muestra la torre de oficinas al mundo. Todo nuestro mundo físico atraviesa estas 4 fases. Y con todo esto me refiero a la realización de un negocio floreciente, un matrimonio exitoso, a una película taquillera de Hollywood. Sin embargo, estas 4 fases también son evidentes cuando se produce la bancarrota de un negocio, la ruina matrimonial o el fracaso estrepitoso de una película. Ahora surge una pregunta obvia. ¿Qué determina si la fase 4 es un éxito, un fracaso o algo intermedio? La respuesta a esta pregunta es la fase 1. El poder de la fase 1. Como la fase 1 contiene tanto el germen original de un pensamiento como su manifestación final, podemos decir que esta primera fase contiene a todas las demás. En efecto, las fases 2, 3 y 4 están incluidas en la fase 1. El pensamiento original del proyectista no fue la creación de un plano de la fase 2. Tampoco las toneladas de hormigón y millas de cableado y cañerías de la fase 3. Su pensamiento inicial fue la imagen de un edificio terminado, lleno de arrendatarios adinerados que pagan su renta por un espacio de oficinas. Esto nos lleva a un principio fundamental de la Kabbalah. El final siempre está contenido en el inicio. La causa siempre contiene el efecto. La causa del edificio es el pensamiento inicial del proyectista, su idea, la idea.
Pero el efecto del edificio terminado también estaba presente en su conciencia original. Cuando observamos el funcionamiento de la naturaleza, podemos entender mejor este concepto cabalístico. Una semilla de manzana contiene la raíz, el tronco, las ramas y la fruta final del manzano completo. Uno podría preguntarse por qué este principio es tan importante. Lo es por dos motivos básicos. La fase 1 determina si la fase 4 será un éxito espectacular o un fracaso rotundo. Para la nanotecnología cabalística, para que la nanotecnología cabalística funcione, debemos acceder a la fase 1 para cambiar la fase siguiente y crear un nuevo resultado en la fase 4. Si un jardinero planta una semilla de manzana defectuosa, el resultado inevitable será un manzano insalubre. Esto es causa y efecto. Si el jardinero planta una semilla de manzana saludable, uno puede esperar un brote o manzana saludable. El estudiante de Kabbalah, el practicante de la nanotecnología cabalística, siempre debe tener en mente que la fase 1 es la que determina el éxito o el fracaso. Todo lo demás que surge en la fase subsiguiente es meramente el efecto de la semilla de la fase 1 inicial. El secreto de la fase 1. Si uno tuerce o rompe la rama de un árbol, solo afecta el crecimiento de la rama, pero si modifica una semilla, afecta el desarrollo de todo. La raíz, el tronco, la hoja y la fruta final, el control de la semilla, es la única forma de modificar genuinamente nuestro mundo y nuestras vidas. Y desde el punto de vista del Zohar, el nivel de la semilla, la fase 1, nunca se encuentra en el mundo físico. Nunca se encuentra en el mundo físico. Todo lo físico comienza en un estado de conciencia. La fase 1 es la conciencia pura. La conciencia es siempre el origen y la causa de todas las manifestaciones físicas. Cualquier apariencia física es meramente el efecto. Todo comienza con la conciencia en el reino de lo inmaterial. Esta verdad se encuentra delante de nuestras narices y sin embargo no la vemos. El quick de la cuestión. La limitación crucial de la versión científica de la nanotecnología es que se ocupa de la fase 1. Vuelvo a repetir, la limitación crucial de la versión científica de la nanotecnología es que no se ocupa de la fase 1. Silicon Valley, esto lo dice Macarena, no se ocupa de la fase 1. No se ocupa de la fase 1. Elon Musk no se ocupa de la fase 1. La Kabbalah, por lo contrario, nos muestra que el átomo en sí mismo está compuesto de conciencia. Y tal como hemos aprendido en este libro, no hay diferencia entre el deseo y los electrones que forman nuestro cuerpo, pues son simplemente dos formas de nombrar una misma y única fuerza. La partícula subatómica que llamamos electrón es meramente conciencia de recibir en forma física. Piensa en ella como conciencia congelada. La versión científica de los nanorobots se limita a manipular el electrón de la fase 2 o el átomo de la fase 3. Pero si manipulamos solo el nivel de la conciencia, que es la causa que subyace el electrón, ejerceremos el control sobre el reino físico y por lo tanto determinaremos los efectos que se manifiestan en la realidad física. El problema de la fase 1. Ya hemos visto que el 99% del tiempo nuestras acciones tienen su origen en el ego y en el comportamiento reactivo. Ni siquiera nos damos cuenta que el adversario existe. Creemos que la influencia del adversario es nuestro propio pensamiento. Repito, creemos que la influencia del adversario es nuestro propio pensamiento. Nos apropiamos de sus pensamientos y deseos porque no nos damos cuenta de la presencia independiente del ego en nuestra vida. Así es como todas nuestras actividades deben estar motivadas por el interés propio.
A veces esto resulta descaradamente obvio, pero por lo general es engañosamente sutil. De esta forma, cada acción que llevamos a cabo, cada aventura en la que nos embarcamos, ya sea una relación amorosa o en un negocio, tiene sus raíces en el ego y en el interés propio. Entonces el ego infunde la fase 1. Y el ego no produce luz, sino separación. Por eso, en algún momento de la fase 2, 3 o 4, el fracaso y el caos se materializan en nuestra vida.